Una excelente ortografía y la redacción es la base de un buen texto, y más aún teniendo en cuenta que, en los tiempos de ahora y en la mayoría de las ocasiones, nos comunicamos más por medios escritos que por otros. Asimismo, el problema de la ortografía no es solo un problema escolar, va más allá, pertenece al diario vivir, ya sea a través de cartas, solicitudes, trabajos de investigación, escritos, denuncias, etc. Todo va por escrito y debería ir impecable en lo que a ortografía se refiere. Pero, ¿por qué tener una buena ortografía es algo tan importante? Si no sabes la diferencia entre ves y ves, es porque siempre ves televisión y rara vez abres un libro. Ahora sí lo ves o lo repito otra vez. Es bueno saber que haber es un verbo, ver es mirar, haber no existe. Hay es haber, ahí es un lugar, hay es una exclamación. IVA es un impuesto, IVA es ir, JIVA no existe. La ortografía dice más de lo que crees. El uso de las mayúsculas. Las letras mayúsculas suelen ser de un tamaño mayor y en ocasiones de una forma ligeramente distinta a las letras minúsculas. Las letras mayúsculas sirven para distinguir y jerarquizar las palabras, también clarifican y facilitan la comprensión de lo que se lee. La mayúscula inicial sirve para identificar los nombres propios, lo que hacen referencia a una persona o cosa en particular. Las reglas de las mayúsculas. Cuando se inicia un escrito y después de punto, después de los signos de interrogación o admiración. Por ejemplo, no es increíble, salió ileso. No es cierto, a mí siempre me lo pareció. Es aceptable escribir solo mayúscula la letra inicial de las obras escritas. Por ejemplo, Don Quijote de la Mancha. Los sobrenombres o apodos. Por ejemplo, el sorprendente hombre araña. Cuando se cita después de dos puntos. Por ejemplo, Jesús dijo, la verdad os hará libre. Va mayúscula en las abreviaturas y siglas. Por ejemplo, Lic, doctor, profesor, IMSS y CEP. Los títulos o cargos se escriben como mayúscula solo cuando no es clara la referencia. Por ejemplo, el Papa Juan Pablo II está muy enfermo. A continuación, abordaremos las reglas ortográficas de las letras S, C y Z. Al momento de escribir estas tres letras, se presenta un gran problema, ya que para Latinoamérica, estas tres letras suenan igual, lo que produce confusiones al momento de saber cuál es la letra correcta en una palabra escrita. En el caso de la letra C, una primera regla nos dice que todas las palabras terminadas en encia, encio, ansia, ansio, uncia y uncio. Por ejemplo, la palabra ciencia y beneficio. Una segunda regla nos dice que todos los verbos terminados en ser y sir. Por ejemplo, seducir, establecer, hacer y conducir. Tenemos una excepción en el caso de la letra C, por ejemplo, la palabra hortensia, que es escrita con la letra S. En el caso de la S, tenemos todas aquellas palabras terminadas en ismo e ista, los adjetivos terminados en oso y osa. Se escriben con Z las palabras terminadas en
oso. Por ejemplo, los sustantivos. Tenemos la palabra calabozo. Una segunda regla nos dice que son los adjetivos terminados en as, os y es. Y una última regla para la palabra Z nos dice que se escribe Z delante de la letra A, O y U. Por ejemplo, la palabra brazo, zumba y esperanza. En el caso de la letra B, contamos con alrededor de 7 reglas. Una primera regla nos dice que para el uso de la B, se escriben B con todas aquellas palabras que terminan en bilidad. Ejemplo, amabilidad, habilidad y probabilidad. Una segunda regla nos dice que se escribe con B las palabras terminadas en bunda y bundo. Ejemplo, vagabundo y moribundo. Una tercera regla nos dice que son todas aquellas palabras terminadas con el sonido de la B. Por ejemplo, Jacob, Job y club. Una cuarta regla nos dice que se escribe B en los verbos que terminan en vir. Por ejemplo, escribir y subir. Una quinta regla nos dice que se escribe B en los comienzos de la AB, OB y sub. Por ejemplo, absoluto, obsoleto y subsuelo. Una sexta regla nos dice que son las terminaciones de aba, abas, abais y ábamos. Por ejemplo, llamaba y cantabas. En el caso de la letra V, tenemos alrededor de 5 reglas. Una primera regla nos dice que es en los comienzos de vice y villa. Por ejemplo, vicepresidente y villano. Una segunda regla nos dice que es en las terminaciones de íboro, ibora, viro y vira. Por ejemplo, herbívoro y elvira. Una tercera regla nos dice que se escribe después de ad, cla, di, con, in, jo y pri. Por ejemplo, advertir, clave, divino, etc. Una cuarta regla nos dice que son en aquellos adjetivos terminados en aba, ave, abo, eva, eve, evo, iva e ivo. Por ejemplo, bravo, activa, longevo y octavo, entre otras muchas. Una quinta regla nos dice que es en los verbos terminados en servar. Por ejemplo, conservar y observar. Estas son las reglas usuales para el correcto uso de las palabras que llevan la letra S, C, Z, B y V.